con nuestra... Está grabando. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ir hasta la parte que nos quedamos, que es vinculada a la Constitución de 1940, que fue la segunda constitución o carta política que tuvo vigencia en el Paraguay. Vamos entonces a dar los detalles de esa fracción histórica nuestra, esta 37, y ahí comenzamos, reanudamos entonces nuestra exposición del día de la fecha. Bien, hay que considerar acá que se estableció una nueva constitución porque en los fundamentos de esta constitución y de los proyectos anteriores, porque una intención primera de ella en el 37 de reformar la Carta Política y ajustarla a los nuevos tiempos, dice el preámbulo. Es decir, suponía que tenía que hacerse una constitución compadecida de las cuestiones sociales. No pierdan ustedes de vista que por ese tiempo la ideología socialista estaba ya muy fuerte en Europa. Y en todos los países ya prácticamente del planeta, los derechos sociales, culturales y laborales ya eran una concreción. Y Paraguay todavía tenía una constitución decimonónica, se dice, o sea, desde final del siglo XX, una constitución eh, enmarcada dentro del pensamiento liberal clásico, o sea, ese pensamiento que proyectaba que el Estado solamente tenía que ocuparse de tres cosas, de asegurar la libertad, la propiedad privada y la seguridad exterior. Tres cosas eran las únicas tareas del Estado liberal decimonónico. Y nada de cuestión de igualación de los ciudadanos, o sea, de igualdad de oportunidades, de precautelar un poco a las minorías, de proteger a la cultura, todo eso no era materia del Estado hasta el choque que tuvo la ideología liberal clásica con la ideología socialista comunista, y a partir de ahí aparecen cartas políticas que sí se ocupan ya de las cuestiones sociales, culturales, los derechos laborales, sociales y culturales. Bueno, y esa era la Constitución del 40 que se quiso hacer así. Sin embargo, políticamente no fue muy liberal, que digamos, sino todo lo contrario, fue un retroceso en el sentido de establecer un Estado donde se rompía un poco el equilibrio de poderes, en el sentido de que el presidente pasaba en el equilibrio del ejecutivo, legislativo y judicial. El ejecutivo se irrogaba muchas más funciones en desmedro de los otros poderes, en desmedro del Congreso, que ahora pasaba a ser unicameral, ciertamente, pero que perdía muchas prerrogativas en beneficio del Poder Ejecutivo. O sea, teníamos un Ejecutivo fortalecido, ya bastante, sin embargo, que ya trastocaba un poco la igualdad que tenía y el recíproco control que tenía que existir entre ellos. Bueno, ahí está entonces el primer rasgo que señalamos, el fortalecimiento del Poder Ejecutivo, aunque tenía un periodo controlado en el tiempo de 5 años, igual que el anterior modelo, tenía muchas más atribuciones. Se suprime el cargo de vicepresidente de la República, se suprime una de las cámaras del Congreso, ahora es una cámara, una sola cámara que se llamaba la Cámara de Representantes, y el Poder Judicial controlado siempre por la Corte Suprema de Justicia, pero muy pocas disposiciones prevé esta Carta Política del 40 al respecto. En lo que atañe al tema electoral, que es lo nuestro, se reitera el modelo contencioso político. Recuerdan que habíamos hablado de ese modelo, ese sistema en la cual la elección de uno de los órganos más importantes, que es el órgano de representación popular por esencia, que es el Congreso, era siempre, las elecciones del Congreso eran siempre organizadas y juzgadas por el mismo Congreso. Eso se llama el modelo contencioso político que habíamos hablado.
en virtud del cual el propio órgano se juzgaba a sí mismo, algo que nos hace ruido a nosotros que estamos acostumbrados, a los abogados de este tiempo, que estamos acostumbrados siempre a garantizar el principio de imparcialidad en el juzgamiento, en el sentido de que el que juzga no puede ser parte interesada en ese juzgamiento. Y esto propiamente acontecía en esta segunda carta política paraguaya. Bueno, eh, ahí está la foto de José Félix Estigarribia, presidente de la República de la Sazón, que fue el que aprobó a través de un plebiscito esta carta política. Un plebiscito entre comillas, porque en definitiva no se convocó no se consultó propiamente a los ciudadanos paraguayos sobre la vigencia de esta carta política y entró a partir de un decreto a regir. Bueno, este modelo entonces de un ejecutivo fuerte fue el que sirvió de sustrato a los manejos de los regímenes posteriores a José Félix Estigarribia, que ustedes saben no duró mucho tiempo en la presidencia porque al año de su elección como presidente falleció trágicamente en aquel famoso accidente de aviación y a partir de ahí lo sustituye sucesivamente otro presidente. El que inmediatamente lo sustituyó fue el presidente Morínigo, que estamos viendo acá en la foto, Higinio Morínigo, militar también, que se acostumbró por la prerrogativa que le otorgaba la propia Constitución, se acostumbró a no ya convocar al Congreso para la sanción de leyes, sino gobernar a través de los famosos decretos leyes. Que luego, si había ocasión, si había oportunidad política, si al Ejecutivo se le antojaba, convocaba o enviaba al Congreso para que refrende o dé su visto bueno de ese decreto que establecía unilateralmente el presidente de la República. Higinio Morínigo entonces, y después también Alfredo Stroessner, fueron presidentes que se valieron ampliamente de la figura de los decretos leyes. Bueno, el decreto ley, el que es de interés dentro de los muchos que sancionó Higinio Morínigo, el que es de interés al tema electoral es el decreto que está mencionado ahí, 15.926, que establece una nueva conformación del órgano administrativo que venía ya desde 1927 organizando las elecciones en el sentido de confeccionar el padrón de electores, la denominada Junta Electoral Central. No olviden ustedes, como mencionamos en la clase pasada, fue una ley de las cuatro leyes que sancionó Eligio Ayala. Una de ellas creaba la Junta Electoral Central, un órgano administrativo que también contribuiría a organizar las elecciones. O sea, ya no iba más a ser a partir de ahí solamente una comisión del Congreso la que organizaría, sino que se le daba la difícil tarea y muy especialísima tarea de conformar el registro cívico a un órgano administrativo. A partir de ahí el modelo ya no es tan contencioso político puro, sino pasa a ser un contencioso mixto porque tiene un componente administrativo que es justamente este órgano en la tarea de organizar elecciones, organizar y juzgar elecciones, porque prontamente este órgano tendría la también tarea de ya juzgar las elecciones del presidente de la República. Importante función. Bueno, a partir de Higinio Morínigo, entonces, la Junta Electoral Central sería un órgano conformado o designado, no ya por el Congreso, sino por el Poder Ejecutivo. O sea, se centralizaban en el Ejecutivo todas estas funciones. Esta es una atribución más que se le quita al Congreso para dársela al Ejecutivo. Dentro de esa idea que estamos señalando, que el Ejecutivo, el presidente de la República, asumía una gran cantidad de funciones que rayaba el totalitarismo esto, o sea, el centralismo de poder. Bien, entonces el decreto que mencionamos establece, tenía siempre tres miembros, iba a tener la Junta Electoral Central, pero todos designados por el Ejecutivo, de los cuales uno iba a ser representante de las Fuerzas Armadas de la Nación. Imagínense, ¿por qué tiene que ver las Fuerzas Armadas de la Nación en un órgano electoral? Pues bien, este decreto de Higinio Morínigo establecía que tenía que formar parte un miembro propuesto por las Fuerzas Armadas. Bien.
Decreto Ley 22.444 del 47, durante la guerra civil que tuvo el Paraguay, se estableció este decreto ley que modifica algo de la ley de 1927 de Eligio Ayala, en el sentido de establecer una circunscripción única para la elección de miembro de la Cámara de Representantes del órgano legislativo. También regula y establece una dotación de 40 miembros titulares que tendría que tener esa Cámara de Representantes y 40 suplentes, electos en la misma jornada coincidente con el presidente de la República. Bueno, esta ley, este decreto ley, perdón, del 47 también establece de que rige siempre, igual que la ley 929 del principio de representación proporcional, con la fórmula que se denominaría, que se denominaba doble cociente, que es un método de reparto que funciona más o menos igual al cociente simple que establecía la ley anterior, la ley 929. Las boletas incluían los candidatos a todos los cargos, o sea, tanto presidente como miembro del Congreso. O sea, en una única boleta uno tenía todas las candidaturas. Tal y como es ahora con las máquinas de votación, solo que en este caso eran boletas que se utilizaban y se marcaban a través de que los electores marcaban sus preferencias. Eran las propias boletas cerradas. Bien, seguimos. Eh, perdón. La ley de lemas en el Paraguay. Poco se sabe que alguna vez tuvo aplicación esta ley en el Paraguay. La ley de lemas se llama así ley de lemas, pero en realidad su nombre es de doble voto simultáneo, así se llama en la doctrina, le dicen más ley de lemas, que fue una ley, realmente se originó ciertamente en Europa, ya en el siglo XIX, doble voto simultáneo se llama, por un profesor belga fue ideado este mecanismo y en esencia, ¿qué es lo que pregona la ley del lema? Y bueno, que en una misma elección se voten no solamente por todos los candidatos de los partidos políticos, sino los candidatos internos también, en una sola elección, en una misma jornada, ya para definir quién sería el candidato de cada partido para las elecciones, o sea, quién sería el candidato que se haga con el cargo en disputa, ya sin haciendo una elección interna en el mismo acto. En Uruguay se aplicó mucho y Paraguay también lo copió para las elecciones a través de una ley, de un decreto ley del 53, pero francamente yo no tengo noticia de que se haya aplicado esta ley. Tenemos el texto de la ley, ahí está el decreto ley 53 de 1953 también, aprobado por una ley de ese año, pero no hay datos de si se llegó a aplicar y también hay que mencionar que estaba reservado para elecciones municipales nada más. Que bueno, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Eh, aglutinar en un mismo acto electoral para elegir solamente autoridades municipales. Aparte, también no hay que perder de vista que en esta época, durante este tiempo, estamos hablando de 1953, no había un internismo demasiado fuerte en ninguno de los partidos, ni en la ANR, ni en... Ciertamente ese internismo significaba, o sea, en el PLRA, el internismo lo significaba una bifurcación del partido, o sea, había partido liberal, los cívicos, los radicales, los Sacopucú, los Sacombucú, perdón, y bueno, eran facciones que hacían su propia vida. Bien, esto a título nomás de conocimiento, ¿verdad? Pero reitero, no hay datos de que se haya aplicado esta ley del lema en el Paraguay alguna vez. Bien, el Estatuto de 1960 en realidad comenzó a regir como un decreto ley también. eh, Después se iba a convertir en ley del 1960, pero comenzó como un decreto ley 204 del 59 que modificaba algunas disposiciones importantes de la ley del 929 también mencionada.
Siempre era un artículo no muy extenso, la ley, perdón, un cuerpo de leyes no muy extenso, 205 artículos. Dice este artículo, esta ley, perdón, consagra el sufragio como derecho, deber cívico y función pública del elector. Una frase que sería recuperada por las leyes sucesivas hasta la ley que nos rige hoy día, que es el Código Electoral del 96. También consagra ya esta ley que desde los 18 años ya es ciudadano, el, el elector es considerado elector y, bueno, y emplea como método de reparto la denominada fórmula de reparto que se llamaba, continúa llamando mayoría con prima, que es un modelo de reparto bastante, dice que es semiproporcional, pero es bastante antidemocrático a juicio de la doctrina. ¿Por qué? Porque las tres cuartas partes del total de votos asignaba al partido que hubiese obtenido la mayoría de votos. Imagínense, tres cuartas partes y el único y un único tercio reservada para el partido, para la segunda minoría, o perdón, la primera minoría. O sea, el que ganaba tenía una amplia prerrogativa de manejo de la Cámara de Representantes. Y era una fórmula que se trajo justamente, miren de quién. ¿Alguien le reconoce a este señor que está ahí con su sombrero, que tiene un uniforme militar? ¿Alguien le reconoce? A ver, ¿quién me puede decir quién es ese señor que está ahí con una gorra militar y está con un águila en su sombrero, en su gorra, impecablemente vestido de militar? Benito Mussolini. Correcto, Benito Mussolini. Y ahí abajo le vemos a uno de sus personeros que se llama Giacomo Adaro, creo que era el apellido. Imagínense, fue un régimen totalitario el que empleó esta fórmula bastante desproporcional, vamos a decir, porque ahí está, figúrense las tres cuartas partes de un órgano legislativo. Gana por un voto un partido y tiene el 66% de los lugares. Y el 33% le queda a la primera minoría. O sea, bastante desproporcionales. Bueno, y esto se trajo acá en Paraguay. Claro, para fortalecer un poco el modelo que estaba construyendo el general Stroessner por ese tiempo. Y vaya que lo consolidó, vaya que consolidó su poder con una fórmula como esta. Mayoría con prima, se llama. Ganado por un voto, tener el 66% de los lugares. Difícil de que la oposición pueda imponerse en un modelo así. Bueno, ¿qué más tiene el Estatuto de 1990? El Estatuto Electoral del 90 reguló, y esto hay que señalarlo como una virtud, reguló de manera más densa, o sea, fue el primer estatuto que se ocupó de los partidos políticos. Ya establecían algunas disposiciones. Noten ustedes que hasta este momento nosotros venimos explicando las leyes electorales de 1870 y hasta esta ley del 60. Ninguna de ellas se ocupa de normativizar lo que son los partidos políticos. O sea, cómo se tienen que formar, qué requisitos para constituirse como tales, cuántos afiliados tienen que tener, cuáles son las conductas en que no pueden incurrir los partidos políticos, cómo se va a financiar, nada de eso, ninguna ley. Porque claro, en la primera mitad del siglo XX los partidos políticos tenían un protagonismo todavía muy, muy bajo en la constitución y formación de la democracia. Este protagonismo de los partidos políticos comienza en realidad después de de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es cuando los estados vieron lo peligroso que es que vos descuides la formación de los partidos políticos. Imagínense la constitución de estos partidos fascistas
que se constituyeron en Italia, en Alemania, en Grecia, en Portugal, y todo lo que hicieron, que ustedes lo saben perfectamente, a dónde condujo el totalitarismo. Entonces, a partir de ahí, a partir de 1950, se genera un pensamiento impulsado, por supuesto, por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos, de que hay que vigilar qué clase son los partidos políticos que se están conformando, qué ideología pregonan. Y dentro de eso ya a partir de ahí se establecieron leyes que prohibían partidos políticos que tengan brazos armados o que no profesen la ideología democrática. Claro, si no se establecía restricciones como esa, íbamos a tener lo mismo que, íbamos a desencadenar en lo mismo que pasó en los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, y Paraguay, no ajeno a esa corriente, sí incorporó algunas disposiciones vinculadas a los partidos políticos, todavía no en su constitución, pero sí ya en la ley electoral, que es esta, la del 60, pero todavía no, fueron disposiciones un tanto tímidas, de lo que tenía que ver a la vida de una organización política, se regía por las disposiciones del Código Civil todavía. Pero sí definía lo que es un partido político. Corresponde a toda agrupación de ciudadanos constituida con propósito de interés colectivo y que respondan a un ideal nacional compatible con las prácticas de la democracia. Esa es la frase clave. Ese es el motivo por el cual las leyes a partir de 1950 en adelante comienzan a ocuparse de la formación de los partidos políticos. Sea en la Constitución, sea en una ley electoral o una ley especial que es como una ley de partido que muchos países tienen. Paraguay todavía no tiene. Bueno, también este estatuto establece derechos y deberes de los electores, algo que no había hasta ahí. Y en cuanto al órgano que venía organizando las elecciones, que era la Junta Electoral Central siempre, eh, su dotación sube de 3 a 6 titulares con sus respectivos suplentes, que eran electos por mayoría de votos en la Cámara de Representantes nuevamente. O sea, la facultad de designar a ellos nuevamente volvía al legislativo. Recuerden ustedes, con Higinio Morínigo tuvimos una Junta Electoral Central eh, integrada por el Ejecutivo. Con esta ley se restituye esa facultad al órgano legislativo que se llamaba en ese entonces Cámara de Representantes. La presidencia de la Junta Electoral Central tenía que recaer en el partido que tenga la primera mayoría y los otros dos miembros de los partidos minoritarios. Así decía este estatuto. Y acá está la ley 704 del 61, que ya hicimos mención al final de la clase pasada. La ley, esta ley se aplicó que establece o que consagra después de casi 50 años de pelea por lograr el voto de la mujer, reconoce finalmente, porque las iniciativas de muchas mujeres compatriotas de poder votar se iniciaron ya a principios del siglo XX. No fue sino en el 61, 60 años después, que se pudo reconocer. Bueno, y salió esta ley en el 61 ya para 2 años después, en la primera reelección de Stroessner, en las elecciones del 10 de febrero del 63, ya pudieron votar algunas mujeres. Seguramente no habrán sido muchas, pero no por eso hay que mencionar como hito, a partir del cual comienza el voto femenino a tener concreción en el Paraguay, las elecciones del 10 de febrero del 63, que son elecciones paradigmáticas por esta razón. No tanto porque fue reelecto Stroessner por primera vez, sino que porque las mujeres pudieron votar a partir de ahí. Y el general Stroessner en esas elecciones ganó por el 92,26% de los votos. Imagínense. 90, frente a Gavilán, que era el candidato liberal de una facción del Partido Liberal, porque no participaban, el Partido Liberal no participó como partido ni participó todo, una sola facción. ¿Por qué se le permitió participar a la oposición? Y porque era el condicionamiento exterior. O sea, Estados Unidos condicionó a que
dentro de la esfera de control que tenía él a partir de la Segunda Guerra Mundial por el pacto que se llama Durban-Ox, en donde prácticamente los vencedores de la Segunda Guerra Mundial se repartieron el mundo. Le correspondió a los Estados Unidos, eh, parte de Europa y toda América, Sudamérica inclusive. Y bueno, supuestamente con los que estaban dentro de su esfera de influencia tenían que ser países democráticos, aunque sea de fachada. Y bueno, lo cierto es que hasta ese entonces Paraguay venía organizando elecciones donde solamente participaba un partido. Eso quedaba mal. Entonces, creo que fue Lyndon Johnson, ya el presidente, que le dijo, mire señor, usted tiene que organizar elecciones que parezcan democráticas por lo menos. Así que invítela, aunque sea a una facción de la oposición para que participe, pero nosotros no nos queremos hacer caso de que un país que está dentro de nuestra área de influencia sea un régimen unipartidario. Y bueno, se liberalizó el régimen en el sentido de permitir, por supuesto, bajo serios controles y sin una adecuada auditación del proceso electoral, la participación de un sector minoritario de la oposición, que comenzó ya a partir del 63. No olviden ustedes que estamos pidiendo nosotros como actividad para dar por aprobado este curso, eh, la comparación entre algunas de las disposiciones que acá estamos reseñando con la normativa vigente, el Código Electoral actual, o también describir, hablar, comentar, hacer un ensayo sobre alguna elección paradigmática en la historia del Paraguay. Y a mi juicio, una de ellas es esta elección del 10 de febrero del 63. Por el voto de la mujer, porque fue la primera vez que se reanudaban elecciones pluripartidarias, o sea, en el sentido de admitir una fuerza política más. Y por ahí hay algún dato que se puede hacer valer. Bien. Y así las cosas, vamos llegando a la necesidad de renovar la constitución política nuevamente, y eso se dio en el 67 con la constitución de ese año, la constitución de 1967, que siguiendo el modelo de juzgamiento también era tributaria del contencioso político mixto, en este caso porque continuaba siendo un órgano administrativo que contribuía a organizar y juzgar las elecciones, que era la Junta Electoral Central. Bueno, esta ley, perdón, esta constitución, esta ley fundamental, ¿sí? Es auspiciosa porque recoge todas las disposiciones que mencionamos de la ley 60 de los partidos políticos, estamos hablando, y las incorpora a su texto. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del 67, por vez primera en el Paraguay, la constitución política se ocupa de los partidos. O sea, los partidos políticos pasan con la constitución del 67 a tener rango constitucional. La constitución ya se ocupa de los partidos políticos. Algo que ya se venía dando en otros países hace mucho tiempo. Paraguay recién logró esto a partir del 67. Esta constitución consagra siempre el principio de representación proporcional, o sea, el principio que logre que todas las fuerzas políticas que pugnen en un comicio tengan que tener alguna representación. Solo que con un sistema, con un modelo, una fórmula de reparto que era la mayoría con prima, era difícil lograr esto. Bueno, los partidos políticos, dice el artículo 120, independiente de la representación, tendrán derecho de fiscalización sobre el funcionamiento y sobre el proceso de las elecciones a las cuales... O sea, se garantizaba por lo menos en la ley, aunque en la realidad esta norma nunca se cumplió, los partidos podían auditar, fiscalizar los procesos electorales. Bien, ahí vemos la Convención Nacional Constituyente de ese año en el Teatro Municipal de ese entonces. Este en el año anterior, en 1966, cuando se discutía eh,
todas las disposiciones que tendría esta norma, esta constitución. Eh, Tuvo representantes convencionales, por supuesto, del Partido Colorado, que era el partido mayoritario. Las facciones del Partido Liberal, había al menos dos, Partido Liberal y Partido Liberal TDT, creo, y tenía uno o dos representantes del febrerismo también. Bueno, bajo la vigencia de esta constitución, entonces, que acabamos de describir, se sancionó un estatuto electoral más, que fue en 1981. Stroessner era todavía presidente. Tiene más o menos el mismo número de artículos que el estatuto del 60. Este estatuto fue sancionado bajo la ley número 886 de ese año. ¿Y cuáles son las innovaciones que estableció este cuerpo legal? Propiedad de los símbolos partidarios y prohibición en cuanto a su uso. Eso era algo que no había nada parecido antes. Bueno, incorporó este estatuto. eh, Incorporó también la mención de los cargos directivos en los partidos políticos, o sea, la democracia interna. También incorporó la unión de partidos políticos, una alternativa que no existía en nuestro modelo hasta esta redacción. Eh, procedimiento de denuncia a un partido político por infracciones, o sea, ya había un régimen punitivo para los partidos políticos. Prohibición de subordinación o alianza con organizaciones de otros países y recibir subvenciones de fuera del país. Derecho a realizar propaganda por cualquier medio de difusión. Todas esas son innovaciones que establece este estatuto. Prohibición de símbolos, himnos, imágenes o retratos extranjeros. Bien. Estas son las innovaciones que estableció este estatuto electoral del 1981. Una, uno más de las leyes que rigieron acá en el Paraguay. Leyes electorales estamos hablando. Bueno, y bueno, y así las cosas, sobreviene el golpe del 89, se desmantela el modelo tronista. Esto significó una apertura del régimen y un inicio hacia la democracia nuevamente en el Paraguay. ¿Cuáles fueron las primeras innovaciones? Ni bien se verificó la salida del presidente Stroessner. El decreto número 2, dictado por general Andrés Rodríguez, eliminó dos requisitos muy privativos que tenía la ley, el estatuto 886 que acabamos de describir, que era ese que exigía que la inscripción y el registro de los partidos políticos que tengan que tener 10.000 afiliados y el periodo de 2 años que tenían que esperar a efecto de ser reconocido. O sea, estos eran mecanismos que dificultaban en realidad que se formen nuevas fuerzas políticas. Estas dos exigencias muy, ¿cómo le vamos a llamar? Que dificultaban mucho la formación de nuevos partidos políticos fueron derogadas y eso significó que muchos partidos que en realidad existían en la clandestinidad hasta ese entonces logren su reconocimiento oficial. Por ejemplo, el Partido Humanista. Creo que un partido liberal radical auténtico también que no estaba reconocido como tal, pasó a ser reconocido. Eh, la ley 10 de ese año del 89, estamos hablando del año del golpe, eh, ordenó la conformación de un nuevo registro cívico, porque el registro cívico que se estaba utilizando hasta el momento tenía mucha adulteración, tenía mucho fantasma, tenía muchas irregularidades que no hacían transparentes las elecciones. Y eso se pudo lograr parcialmente. Porque era un acotado espacio de tiempo que se disponía para la convocatoria de elecciones que ya se tenía que hacer en mayo de ese año. El artículo noveno de este decreto ley establece algo que hasta ese momento era sin precedente en el Paraguay. Dice, la cédula de identidad será el único documento válido para la identificación del elector. O sea, esto significaba, por primera vez en el Paraguay, dejar de lado la famosa libreta cívica que estuvimos mirando en la clase anterior. Estuvimos mirando fotos de una libreta cívica de 1927. Bueno, la libreta cívica fue un documento que utilizaban los electores para votar desde 1911. Y con este decreto ley se, se quitaba de circulación la libreta cívica y ya se requería como único documento para votar la cédula de identidad, como es hasta hoy día.
Bueno, se llamaron a elecciones apresuradamente, entonces ese año, 1 de mayo, y ganó el presidente Rodríguez, que estuvo hasta 1993. Las elecciones, bueno, no fueron muy transparentes que digamos, porque bueno, el padrón no hubo tiempo de cambiar como tenía que cambiarse. Tiene un padrón que se venía utilizando desde 1960. Muy bien. Y así las cosas, entonces, una de las primeras actividades o uno de los primeros, una de las primeras innovaciones que hizo el presidente Rodríguez fue sancionar un código electoral por primera vez. O sea, ¿qué implicaba? Ya no habría más un estatuto electoral o una ley electoral, sino un código. Se supone un cuerpo mucho más extenso. El primer código electoral que fue sancionado por ley 1/90, o sea, la ley 1 de 1990, sanciona el primer código electoral paraguayo. Claro, al ser un código tiene más disposiciones, ya de 200 artículos pasa a 369, casi 400 artículos, porque se ocupa de normar muchas cosas más que a la sazón ya era necesaria que contemple una ley electoral. De hecho, ya tiene una estructura más compleja, ya tiene 7 libros. Ahí están los títulos de los libros, principios fundamentales. Hay un libro de los partidos y movimientos políticos, hay un libro dedicado al proceso electoral, hay un libro dedicado a la justicia electoral, hay un libro dedicado al financiamiento estatal, un libro dedicado a la propaganda y sanciones, todos a su vez divididos internamente en títulos y en capítulos. O sea, teníamos una ley electoral mucho más compleja, un código electoral ya. Y bueno, la estructura de este código electoral prácticamente es la misma del el segundo código electoral, que es el vigente, que vamos a ver enseguida. Este código consagra como a los partidos políticos que a partir de ahí tendrían personería jurídica de derecho público. Esto es un logro muy importante porque más o menos lo hace ver como órganos casi públicos y consecuentemente sujetos al control ciudadano. También se reconocía la facultad de celebrar alianzas. Se establece un fuero independiente dentro del Poder Judicial todavía, que pasaba a denominarse a partir de este Código Justicia Electoral, que es un esquema no todavía igual al esquema que hoy rige la justicia electoral, que comprende no solamente un fuero jurisdiccional, sino también a todos los órganos administrativos que contribuyen a la organización de un proceso electoral. Pero eso más o menos enseguida. Bueno, los tribunales electorales se constituyen en la magistratura competente para conocer los litigios internos de los partidos políticos. Y bueno, surge ahí como un fuero autónomo, entonces la denominada justicia electoral. ¿Qué más tiene la ley 1/90? Imposición del voto directo para las elecciones a autoridades supremas en la asociación política. O sea, se consagra el voto directo para elegir autoridades. Esto es también algo muy importante porque ustedes no tienen que perder de vista que hasta ese momento, ¿cómo se designaban las autoridades de los partidos? Y los tendotanos nomás designaban. O sea, el que era tendotal, que tenía la presidencia de la República, posiblemente elegía quién iba a ser presidente del partido. ¿Qué significaba esto? La ausencia total de democracia al interior de los partidos. Y hay un dogma que dice que si vos querés que tu país sea democrático por fuera, tiene que ser democrático por dentro. Y esto de ser democrático por dentro, ¿qué supone? Y bueno, que los partidos políticos que a partir de ahí se erigen en basamento, en entidades que conforman el Estado democrático de derecho, tienen que también tener apariencia de ser democráticos. ¿Qué quiere decir? Bueno, que las autoridades internas, presidente del partido o del directorio del partido, todos tienen que ser electos por los afiliados. Esto significa entonces la democracia interna. Con el Código del 90 se logra esto. Hay un libro quinto que habla del subsidio electoral. Todavía no se hablaba del aporte. Subsidio electoral, o sea, como una contribución para sostener el financiamiento de campaña de los partidos políticos. Otro que se dedica a la propaganda y otro a las sanciones de nulidad y las infracciones penales, o sea, los delitos y faltas electorales.
¿Se dan cuenta ustedes que es una estructura que fue respetada en el código, en el segundo código electoral, que es el que está vigente hoy día? O sea, esa estructura que hoy tiene nuestra ley normativa vigente era la que era inaugurada con este código, con este primer código electoral. Bien, y así estamos llegando ya a nuestro tiempo, al tiempo que nos toca vivir a nosotros. Acá tenemos la Constitución Nacional del 92 y el contencioso jurisdiccional. ¿Qué es lo que es el contencioso jurisdiccional? Pues esta Constitución rompe con ese contencioso político que veníamos diciendo, en el cual un órgano político era el que juzgaba sus propias elecciones y eh, consagra a partir de ahí que un órgano de derecho, un órgano supuestamente imparcial, organizaría y juzgaría todas las elecciones, sea de presidente de la República, sea de autoridades municipales, sea de autoridades departamentales, perdón, sea presidente de la República, sea miembro del Congreso, todos por un órgano independiente de derecho, o sea, integrado por jueces de derecho, por abogados, que se dio en llamar la justicia electoral a partir de ahí. Solo que esta justicia electoral de que comienza a hablar la Constitución del 92 y las leyes sucesivas, ya era como una suerte de cuarto poder que englobaba no solamente autoridades jurisdiccionales, sino también administrativas. Por eso dice ahí, se unifican en un solo órgano las funciones administrativas y jurisdiccionales y a la cabeza de ambas funciones estaría un órgano supremo que se llamaría Tribunal Superior de Justicia. Esta constitución del 92, la constitución que nos rige hoy día, entonces es la que consagra el contencioso jurisdiccional, algo que ya tenían los países de la región hace mucho tiempo. Paraguay lo tiene a partir del 92. Incorpora también o le da rango constitucional a las figuras denominadas de democracia semidirecta, que son el referéndum y la iniciativa popular. Esto ya estaba contemplado por el Código Electoral del 90. La Constitución del 92, al recoger ambas figuras de mecanismo de participación popular, referéndum e iniciativa popular, pasan a tener rango constitucional. Bueno, entonces a partir de ahí la justicia electoral queda integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral, tribunales electorales de las distintas circunscripciones, juzgados de las distintas circunscripciones, fiscalías y órganos administrativos como la Dirección del Registro Electoral. Otra innovación de la Constitución del 92 es que se consagra por primera vez el sufragio en las organizaciones intermedias. O sea, la ley, el Código del 90, decíamos que consagró el voto directo de los afiliados para elegir autoridades partidarias. O sea, los partidos políticos como organización intermedia, que es, porque el partido político es un tipo de organización intermedia, tenía a partir de ahí ya una conformación democrática. Pero eso no acontecía en las otras organizaciones políticas. Estamos hablando de sindicatos, de asociaciones de clubes sociales, clubes deportivos, eh, juntas de saneamiento, todas otras organizaciones de agremiaciones de ciudadanos que tengan algún interés común y que estén entre el Estado, entre la familia, que es la mínima organización que tiene un Estado, y que tengan eh, algún fin común, ya lo dijimos. Bueno, con la obligación de que las organizaciones intermedias se rijan por los principios y normas del sufragio, se obligaba a que ellas también tengan que elegir a sus autoridades por el voto libre, secreto e igual de sus miembros. Y a partir de ahí, también es materia de la justicia electoral el juzgamiento de las controversias por elecciones que puedan tener las organizaciones intermedias, como reiteramos, sindicatos, cooperativas, clubes deportivos, clubes sociales, etcétera, etcétera. Muy bien. Y acá ya nos toca entonces, para dar nomás culminación y colofón a nuestra exposición, porque ya la parte histórica ya la estamos terminando, las leyes que nos rigen hoy día. A partir de que se consagró un órgano como suerte de cuarto poder, se denominó justicia electoral, pues bueno, fue necesaria una ley que rija o que regule o organice esta suerte de cuarto poder. Y esa fue
la ley 635/95, que era una primera tarea que tenía que hacerse para ajustar las disposiciones electorales al nuevo esquema constitucional. Una ley no muy extensa, 10 capítulos, total 91 artículos. Los primeros 7 capítulos es toda la parte organizativa, o sea, habla de cuáles son las funciones de la justicia electoral como cuerpo general, del Tribunal Superior, de los tribunales electorales de las circunscripciones, de los juzgados electorales de las circunscripciones, de la Fiscalía, de la Junta Cívica. Todo eso en los primeros 7 capítulos. El capítulo sexto se ocupa de los órganos administrativos, como la Dirección del Registro Electoral, que después pasó a llamarse Consejo de la Dirección del Registro Electoral por una ley posterior, una ley del 98. Y el último capítulo, el octavo, establece las normas procesales para litigar en el fuero electoral. O sea, una suerte de código procesal electoral, aunque no se llama así. Las normas procesales están en el capítulo octavo de la ley 635. Bueno, había una tarea más por hacer aquí en esta parte en que teníamos una nueva constitución del 92 en ese entonces, que era la de ajustar el código electoral que regía en ese momento. No olviden ustedes, era el código electoral del 90, ajustar las disposiciones constitucionales, porque no pierdan de vista que el código del 90 era un código anterior a la constitución del 92. Estaba ajustado a otra constitución, que era la del 67. ¿Qué tenía que hacerse? Y bueno, ajustar ese código a la nueva normativa constitucional. Y bueno, fue lo que se hizo con el código electoral vigente, que es la ley 834 del 96, perdón, que justamente por ese motivo y porque no había mucho tiempo, reproduce más o menos casi toda la misma estructura del código electoral del 90. ¿En qué innova? Y bueno, que le da algunas funciones a los nuevos órganos que pasan a integrar la justicia electoral, a los tribunales electorales, a los juzgados electorales, a la Junta Cívica. Todo eso es incorporado en esta nueva normativa, esta normativa que es la que nos rige hoy día, la ley 834. Entonces son sustanciales ciertamente las modificaciones, pero respeta siempre el mismo orden. El libro 2 sigue siendo dedicado a las organizaciones políticas, pero regula con más densidad, o sea, prevé una más cantidad de cosas. Se habla de los miembros de las juntas cívicas, se divide el horario de votación, que es como hoy tenemos en el horario de verano y en el horario de invierno. Esto era algo que no existía antes y rige a partir de este código. Se habla de la propaganda electoral con más densidad. Y bueno, esta es la normativa que nos rige hoy día. Justamente por la velocidad con que tuvo que hacerse, penosamente se reprodujeron muchos errores que ya venían en el Código Electoral del 90 y bueno, algunos de ellos permanecen hasta hoy día. De a poco se va modificando con leyes aparte. No es lo ideal, hay que reconocer, sería buena una modificación integral porque nuestra ley realmente tiene muchas deficiencias, este código. Todas ellas las tenemos bien identificadas, los que estamos trabajando en las leyes de la justicia electoral. Y sería auspicioso una reforma integral, pero bueno, penosamente no hay mucha voluntad política para eso y viene remendándose de a poco este código electoral. Hace poco, por ejemplo, se modificó el tema famoso del sufragio de los sordomudos que no saben darse a entender por escrito. Ese era un tema que estaba hasta hace poco vigente en este código electoral. O sea, los sordomudos que no saben darse a entender por escrito no eran electores. No se les podía inscribir en el registro cívico permanente. Qué cuestión injusta, ¿verdad? Y esta es una disposición que viene de 1911. O sea, yo ya identifiqué dónde viene esta norma. Viene de la ley Sáenz Peña, que ustedes ya lo vimos en la clase pasada. La ley Sáenz Peña fue copiada por la ley de 1916 del presidente Manuel Franco y ahí se introdujo esta disposición y no se cambió sino hasta hace poco. Después de que la Unión Europea nos estiró la oreja ya en 2 elecciones, ¿por qué tenemos una norma así? Y bueno, de a poco entonces estamos ajustando nuestra normativa, no solamente para satisfacer cuestiones contradictorias, sino que superar también, aunque cueste creer,
cuestiones de justicia social. Muy bien, esto es creo que lo último. Acá principales modificaciones, ya muchas ya las hemos mencionado. Ahí está el tema de los sordomudos en la ley 61, 69-71, la ley 73-18, el desbloqueo de listas, algo que también se logró, la ley 52-86, que es la simultaneidad de las internas partidarias, y las leyes de financiamiento político y la ley de las concertaciones. O sea, todas de las muchas modificaciones que tuvo el Código Electoral, acá están algunas de las principales. Y bueno, el tema electoral siempre cambiante. Hace poco se modificó también el tema de la iniciativa popular, se modificó la edad de los concejales y bueno, así muchas cosas se modifican, pero eso es inherente nomás al fenómeno electoral. Pasa acá, pasa en México, pasa en todos los países. Muy bien, entonces, como colofón de todo lo que venimos explicando hasta acá, ahí yo les propongo un ensayo de periodización de la normativa electoral paraguaya. La periodización es una técnica histórica, ¿verdad?, para tratar de comprender la evolución de un fenómeno jurídico. Y acá yo propongo dividir, hacer esta periodización en periodos identificados como periodo colonial, o sea, ahí tendríamos que englobar la Real Cédula que hablamos al comienzo, la Ordenanza de 1541, Congreso de 1870, de 1811, 1813, 1844, que todo eso establecía el voto de acuerdo a los cánones del siglo XIX, o sea, voto censitario, no era igual, era solamente para los propietarios, era cantado en muchos casos, no era secreto. Después podemos dividir dentro del periodo ya constitucional independiente a un periodo contencioso político puro, que es la Constitución del 1870 y todas las leyes que se dictaron durante su vigencia, la ley electoral de ese año, 1870, que establecía el voto cantado y también el voto escrito, la ley electoral del 1911 que estableció el voto secreto por primera vez, la ley de 1916, que es la que fue inspirada por la ley Sáenz Peña, que estableció el voto de lista incompleta, la ley de 1918 que por primera vez habla del cuarto oscuro, el periodo constitucional mixto a partir de 1924 que se crea un órgano administrativo que se llamó la Dirección de Censo Electoral, las leyes sucesivas de Eligio Ayala, los decretos del 37, la Constitución del 40 y los decretos del 46, 47, el Estatuto del 60, todo en este periodo constitucional mixto hasta la Constitución del 67 y los estatutos y el Código Electoral del 1990. Finalmente, el último periodo, contencioso jurisdiccional, que está dado por la Constitución vigente y las leyes que hoy día están también en vigencia, la Ley 635 y el Código Electoral del 96. Esto entonces como colofón para dar una evolución en un pantallazo de lo que fueron las leyes y los sistemas que se utilizaron en el Paraguay hasta este momento. Bueno, con esto entonces doy por finalizada la exposición y el curso y agradeciéndole su atención, doy la palabra a quien quiera usarla para formular alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna inquietud. Muchas gracias por la atención. Una pregunta, profesor. Sí, escucho. De esto nosotros tenemos que presentar un trabajo práctico tipo examen y el cuestionario que tenemos que tener. Y yo creo que voy a prescindir de los cuestionarios y voy a volcar todo a ese trabajo práctico. Quiero leer la opinión de ustedes, quiero que se trabaje en grupo, quiero que se intercambie, como dije en la clase anterior. Me gustaría que los trabajos prácticos tengan un espacio de discusión de los miembros, en que si se genera un debate, en el sentido de que hay alguna opinión dividida en el grupo, se pueda exponer en esto y así en formato de que nosotros pensamos esto, los integrantes fulano mengano piensan esto y coincidimos de esta manera. Así quisiera ver
quisiera que haya debate, quisiera que haya criterio y no solamente copia. Porque los materiales están ya subidos a la plataforma, los textos de la ley, tienen las leyes viejas, tienen la ley vigente, no hay más, no hay que hacer otra cosa sino ponerse a trabajar y comparar. Está más a leer, ¿Perdón? ¿Está está mal más en a ley? leer. Ay, que te da material y Ahí gusto ahí. está. En serio, me alegro. Me Sí, alegro, me alegro porque díganme si no, poco se sabe hasta este respecto, poco se aborda sobre nuestra historia electoral. Estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado hablar del Estatuto de 1981, del Estatuto del 90, del 60 ahora. Y bueno, hay que darle un poco realce a la historia electoral paraguaya y creo que con este curso hemos querido aportar un grano de arena a ese propósito. acá lo que faltaría, doctor, es que no se mencionó en una parte el decreto número 1 del 37 del presidente José Félix Díaz, por la cual disolvió el Parlamento para que él pueda asumir todo el poder total de lo que es el Parlamento. Sí, sí, identifiqué eso, Will, pero como se trata de una cuestión no muy vinculada al tema electoral, o sea, la organización de elecciones, entonces pasé yo por alto. Pero sí, leí bien ese episodio de la historia, triste episodio de nuestra historia, ¿verdad? Que está mencionado y hay documentación a ese respecto. Pero esta recogida, esta colección de leyes que abordamos, no ha sino querido detenerse en aquellas que se ocupan del fenómeno electoral, en el sentido de organizar, establecer el tema de cuántos electores, de cómo se organizan las circunscripciones, de cuál va a ser la fórmula de reparto, cuáles van a ser las conductas prohibidas. Todo eso están, si vos ya leíste, si los que siguen este curso ya lo leyeron, van a encontrar todas las normas que contemplan lo vinculado. Sí, muy interesante, profesor, todos los materiales que usted había usado y el curso en sí es muy, muy importante también. Y comparando con las leyes antiguas, decretos y nuestra ley vigente actual y toda la experiencia que estamos pasando a nivel mundial, tenemos que hacer una modificación de nuestra ley electoral actual para ir perfeccionando. Además que nosotros como justicia electoral somos nuevos todavía, comparando con los otros países. La justicia electoral ya son de 100 y poco de años y nosotros Exacto. apenas tenemos 27 años de experiencia en este nuevo proceso electoral en el país. Pero es muy importante, doctor, todo lo manifestado, toda la experiencia que usted no pasó y vamos a hacer el trabajo, vamos a presentar. Ahora el tiempo nomás, doctor, le pregunto hasta cuándo tenemos para presentar ese trabajo. Eh, Vamos a subir a la plataforma, no quiero dar una información de la cual no estoy seguro, pero vamos a dar el tiempo necesario para poder leer trabajos de interés. ¿Cómo no? Muchas gracias, Teresa, profesor. Teresa, gracias, Will. Teresa, Sí, profesor, ¿qué tal? La bien. pregunta es la siguiente. Ya he visto los materiales, casi 20 son espectaculares. Vamos a empezar a cada uno a abrir y a leer. Lo que sería mi pregunta es, ¿qué posibilidad hay que nos puedan pasar así por escrito? Todo lo que tenemos que hacer, más o menos como un índice nada más, por favor, para que de Bueno, esa forma nosotros nos enfoquemos a lo que será el proyecto que estaremos entregándole. Nada más eso, profesor, es mi petición. bueno, voy a hacer eso, voy a establecer una suerte de ayuda a memoria. Pero sin perjuicio de que yo haga eso, ya me gustaría que se reúnan, comiencen a elegir tema y algo comiencen a trabajar. Total, las indicaciones que yo dé que puedan venir después y que yo las dé, ustedes van a ajustar nomás ya. Así que ganen tiempo, si se puede, este fin de semana en avanzar en algo y yo voy a dar esa indicación en cuanto a tipo de letra, índice provisorio o índice tentativo y más o menos la estructura como tiene que tener eh, en estos breves días. ¿Cómo no? Exactamente, ¿en qué nos enfocaremos más o menos? Por eso nomás, profe, una ayuda a memoria sería bueno. El Muchísimas tema, gracias. bueno,
Gracias a vos. El tema en sí es libre, yo ya les dije. Ustedes eligen alguna de las leyes, el enfoque que le quieran dar. Yo le voy a dar algunas reglas de forma nomás ya. Pero el tema yo no lo voy a sugerir, yo ya lo he dado libre en el sentido de cualquiera de las leyes anteriores o elecciones de las que mencionamos paradigmáticas que motivan alguna reflexión. Sobre eso va a versar el trabajo. Bien. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Hola, Roque. Bien, ¿y Te vos? saluda Roque de la Facultad de Derecho. Una- Primeramente, profesor, para agradecerte todo tu conocimiento que es lo que nos estuvo transmitiendo durante estos tiempos, ¿verdad? Agradecerle, ¿verdad? Y recalcarle su profesionalismo, ¿verdad? En el ámbito electoral y en la parte metodológica también que tenemos la experiencia de conocernos acá en la facultad, ¿verdad? Agradecerle mucho y muy importante lo que transmitió, doctor, del progreso que tuvo nuestra ley electoral del principio hasta hoy, ¿verdad? Un coste que queda un poquito más que arreglar, hay que ir viendo mejorando algunas cosas más, pero es interesante el progreso que tuvo nuestra ley electoral en el transcurso del tiempo democrático que tenemos, profesor. Eso no me acaba de resaltar. Así mismo, Roque, muchas gracias por las consideraciones y sí, sí, eso, sí, algo tiene que quedar de ese curso es justamente el progreso que hemos venido experimentando Así con el mismo, tiempo. Queda todavía mucho, quedan todavía, como ya hemos dicho, al finalizar esta exposición, queda mucho por hacer, quedan todavía inquietudes, cuestiones mal reguladas, pero bueno, esperemos que durante este gobierno haya un poco más de acompañamiento de los que son los hacedores de la ley, porque nosotros como justicia electoral no podemos sino proponer la modificación, pero los que tienen que discutir y tomar la decisión son los congresistas. así Así que mismo, profesor. Y ya muchísimas gracias y muchos saludos a su familia también. gracias, Que, Roque. Igualmente para vos. Gracias, que, gracias. que siga teniendo mucho éxito. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Si no hay más nada, entonces los libero. Un placer, agradezco la atención, el acompañamiento. Esperamos vernos en algún otro curso en la brevedad. Buenas tardes para todos.